Muchas gracias al secretario general de la OEA, José Miguel Insunza. Muchísimas gracias. Gracias a Tricia Schwartz, con nada más que hemos trabajado juntas en este tema, y a Lavinia Limón. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con dos mujeres más, Rosa María Leal, que es esposa del presidente de Guatemala, que están iniciando prácticamente en enero, empezaron la presidencia de la República, y de entrada, desde el principio uno se da cuenta del compromiso que ella tiene con su pueblo, y particularmente pues al compartir esta realidad migratoria. Lo mismo, pues, le agradezco mucho a Roselena Bonilla, que desde hace ya un año nos vimos y estuvimos trabajando precisamente en este tema. Así es que me consta en el caso de las dos su compromiso con los niños, las niñas, sobre todo los que están en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y niñas migrantes. Carlos Fuentes decía que nuestras culturas peregrinas se han universalizado. Ahora se mueven en vastas corrientes de sur a norte, de este a oeste. Con ellas viajan los trabajadores y sus familias, sus oraciones, sus cocinas, sus memorias, sus maneras de saludar, de cantar, de reír, de soñar y de desear. La migración es un fenómeno natural que ha sido y seguirá siendo parte de la historia de la humanidad, parte de la historia y del presente de nuestros pueblos. Decía Carlos Fuentes que América Latina será migratoria o no será. En esta realidad tan cercana habíamos ignorado a los niños y a las niñas, especialmente los que transitaban solos, los que migraban solos, los que viajan sin ningún familiar cercano que se haga cargo de ellos, que los proteja o que los acompañe. Habíamos ignorado a miles de niños y de niñas cada año, y una de las tareas fue precisamente visibilizar a estos niños y a estas niñas. Por eso traemos esta presentación con respecto a estos últimos años en los que me ha tocado trabajar. Sí quiero decirles que este tema me lo presentaron. Bueno, por un lado, la parte de migración, cualquiera que vive en América Latina pues lo trae muy cerca. Todos tenemos una persona más o menos cercana que ha migrado. Pero en el caso de niños y niñas, las esposas de presidentes municipales y gobernadores de la frontera eran los que recibían a los niños y niñas repatriados, y cuando una persona de Baja California o de Sonora me comentaron ese tema, pues había que visibilizarlos como política pública y a nivel nacional. Vamos a empezar, a ver si funciona aquí, si no le voy a pedir a Alejandro, a Gaby. Ni modo, te toca. Bueno, vamos a ir presentando cada lámina. En esta lámina se muestran los porcentajes de niños y niñas adolescentes respecto de las personas repatriadas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Desde luego hay mucho más hombres que mujeres, aunque si ustedes ven, se ve una disminución, como lo ha salido hoy en las noticias, pues una disminución obviamente de la repatriación en el caso ya en estos años. Incluso ya no está la del 2011, pero también una reducción en el año 2011. La siguiente lámina es la repatriación de niños mexicanos menores de 18 años, es decir, son los que nos está repatriando Estados Unidos, y si ustedes ven
Primero había una mayor repatriación de niños acompañados y la columna más clara son de niños y niñas no acompañados. Tiene que ver también con una política migratoria de los Estados Unidos mucho más restrictiva, de tal manera que dejó de haber una migración circular y muchos de los niños y las niñas fueron enviados precisamente porque ya no regresaban los padres a sus casas. Como ven también ha disminuido, pero estamos hablando pues de 11.520 niños que nos han repatriado. Cada vez el nivel, bueno, desde luego el nivel escolar empieza, hay tanto de primaria, secundaria, preparatoria, pero les diría que cada cierre de ciclo escolar pues es donde se acumula los niños y niñas que quieren repatriarse. En la siguiente lámina es la misma, solo que ya según los porcentajes de los niños y niñas, según todas las condiciones de si van acompañados o no acompañados en esta misma lámina, que es la repetición de las anteriores, ¿no? Es decir, son porcentajes de números de eventos migratorios, digamos que son la parte, a veces se repite la migración, muchas veces nos regresan a los niños por Tijuana y entonces vuelven a intentarle, sobre todo los mayores de 14 años. En la siguiente lámina son los motivos que ya los ha comentado tanto Tricia como el secretario general, de motivos por los cuales los niños y niñas migran. Sí quiero decirles que desde luego hay motivos económicos, oportunidades de trabajo, aunque un niño, por ejemplo, los niños menores de 12 años son niños que van en busca de su familia. Normalmente esa es la motivación. Y estamos hablando de cientos de niños que van buscando a su mamá o su papá que está en los Estados Unidos. Desde luego hay un problema también de una posible violencia intrafamiliar, y parte del modelo es realmente fijarse por qué migraron y si conviene regresar precisamente a los lugares de origen. Pero los menores de 12 años van en busca de su papá o de su mamá. Los riesgos cada vez mayores, sobre todo en los casos de niños no acompañados, pero por supuesto el tema de trata de personas, de trata de niños, de niñas, pues es cada vez, bueno, ha sido mucho más frecuente y corre más riesgos porque uno de los niños decía que eran los coyotes, pero los que trafican a las personas pues dejaron de ser personas aisladas y empezaron a ser parte del crimen organizado. En la siguiente lámina se estuvo trabajando, porque estuvimos haciendo cada año la Semana Nacional de Migración, en la que participaron también los legisladores, los presidentes y las presidentes de las comisiones de migración, las comisiones legislativas. Se hizo la Ley de Migración de 2011, que se publicó en mayo del año pasado, y bueno, son varios principios que se reconocieron, pero quise resaltar primero pues un reconocimiento del interés superior del niño, que después fue reconocido ya en la Constitución, en la reforma publicada de junio y de octubre, pero la Ley de Migración fue la primera en señalar que la política pública de migración tenía que tomar en cuenta el interés superior de los niños y de las niñas. Es una ley que reconoce la reunificación, el principio de reunificación familiar, es decir, a la hora de decidir debe interpretarse en favor de la unificación familiar. Y otras dos cosas que a mí me pareció muy importante resaltar: el acceso a la educación de los niños y las niñas independientemente de su condición migratoria. Es decir, un niño de Centroamérica que llega a México no se le tiene por qué preguntar, es algo que habrá que promover entre las autoridades, pero no tiene por qué preguntársele si está legal su condición migratoria, y para tener acceso a la educación, igualmente a los servicios de salud. No estamos esperando a que llegue una
emergencia para que puedan acceder a los servicios de salud, sino que los niños y niñas tienen derecho a los servicios de salud independientemente de su condición migratoria. Es decir, la siguiente, en esa establecemos, lo vamos a dejar aquí, una serie de principios y de elementos que tiene la nueva política de migración expresada en la ley, en la que se está trabajando desde luego en el reglamento, y por primera vez se habla ya de varios artículos que tienen que ver con cómo tratar a los niños y niñas migrantes no acompañados, en el capítulo de personas que migran o que transitan y que tienen una condición de vulnerabilidad mayor, que es el caso de niños y niñas. Establece, por ejemplo, lo que muchas veces nos pasa, quién es responsable de qué, establece las autoridades, en ellos está desarrollo integral de la familia, precisamente para trabajar en los albergues y módulos y estaciones migratorias con los niños y niñas. La siguiente lámina son acciones coordinadas. Nosotros hemos decidido trabajar en mesas de diálogo interinstitucional, son mesas interinstitucionales. Esto quiere decir que las autoridades federales, incluyendo en este caso también estuvieron los presidentes de las comisiones legislativas, tanto el Senado como en la Cámara de Diputados. Está también organismos internacionales como los que tienen que ver con la protección a refugiados, por supuesto los que tienen que ver con niños y niñas como UNICEF. También se les invitó a organizaciones de la sociedad civil. Sí quiero decir que el tema de niños y niñas migrantes era un tema tan poco visible que eran muy pocas las organizaciones sociales que trabajaban en este sentido. Así es que expertos no había más que unos cuantos y fueron desde luego pues invitados. A través de esta mesa interinstitucional, que además la seguimos como modelo para trabajar de manera transversal niños y niñas, por ejemplo como jornaleros agrícolas o en escenarios de delincuencia organizada, pues a través de esta mesa interinstitucional logramos fortalecer una estrategia de protección a los niños y niñas. A través de esta mesa se planeó y se desarrolló todo lo que tiene que ver con la creación de la figura de los oficiales protectores de la infancia, que son agentes de migración, no de la oficina que se encarga de niñas y niños, sino de agentes de migración capacitados precisamente a qué decir, cómo tratar, cómo sacar, digamos, testimonio a niños y niñas, es decir, cómo obtener de ellos pues toda la verdad y la confianza hacia las autoridades migratorias, cómo tratar a los niños y a las niñas. Y así fue como se fueron desarrollando modelos tanto en los módulos de las estaciones migratorias como en los albergues. La siguiente lámina se refiere a los oficiales protectores de protección de la infancia y, como les decía, son agentes federales de migración. Esto es importante señalarlo porque no generamos una figura que entrara a la Agencia de Migración, al Instituto Nacional de Migración, sino ellos mismos eran los que se les capacitaba. Por supuesto, hay quienes tienen mayor vocación que otros para tratar niños y niñas, pero se detectaba y se trabajaba precisamente con ellos, de tal modo que no se metió una corporación dentro de otra. Se trata de sus funciones, pues es claramente salvaguardar la integridad física y mental de los niños, facilitar el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas. Con eso también hemos contado con el apoyo de la sociedad y del sector privado, mantener informados también a los niños respecto de su calidad migratoria. Es importante decirles que los oficiales de protección de la infancia, entre las cosas que nos han dicho,
es que no solo se les ha servido para tratar a sus hijos propios, sino también nunca subestimar a los niños y niñas. Ellos tienen que saber la verdad, se les tiene que explicar de manera adecuada, pero tienen que saber la verdad y la sabrán manejar. Y es decir, pues la verdad no le conviene a todos. Y acompañan mucho más que lo que se puede acompañar a un adulto al proceso de repatriación. Se les explica por qué hay que regresarlos, por qué por su seguridad hay que regresarlos, quién los va a recibir del otro lado. En el caso del sur y en el caso de la frontera norte, pues bueno, cómo es que los estamos recibiendo, quién los va a recoger, digamos, en el estado de origen, es decir, si son de Puebla, quién los va a recoger allá, cuándo van a ver a sus familiares. En la siguiente lámina, nada más les voy a decir, toda la capacitación se ha dirigido a ellos y a los oficiales protectores de la infancia. Se desarrolló por gente experta, por supuesto, la capacitación la hace sobre todo el DIF, que es el órgano, digamos, que de acuerdo a la ley está encargado precisamente de acompañar todo este proceso de repatriación de niños y niñas, y tenemos ya 341 oficiales protectores de la infancia, es decir, gente que sabe cómo tratar a los niños y niñas y que son parte en general de los oficiales de migración. Pues 146 hombres, 195 mujeres, quiere decir que como hay muchas mujeres, pues todo está funcionando muy bien. Y hemos tratado de replicar el modelo a nivel regional, de tal modo que nuestra relación con Honduras, con Guatemala, con Costa Rica, pues ha sido también llevar este taller a la región. Se trata de que tratemos a los niños como nuestros, todos los países, y los consideremos también pues parte de la región, y tratar a nuestros niños y niñas como quisiéramos que los trataran en otros países. La siguiente lámina, por favor. La estrategia de prevención y atención a niños y niñas, adolescentes, migrantes, repatriados y repatriados no acompañados, es decir, es una estrategia que tiene que ver, inició, digamos, con el trabajo de la repatriación hacia México, luego pasó a ser también una parte importante trabajarlo precisamente con la repatriación que hacíamos hacia los otros países, y al mismo tiempo cómo tratar el tema del tránsito de migrantes. Y los objetivos de esta estrategia, que es fruto de la mesa interinstitucional, es atender la necesidad de los niños y niñas. Sí hacemos hincapié especialmente en los no acompañados por la condición de vulnerabilidad en la que están. Se busca prevenir también los riesgos asociados con la migración infantil y adolescente, porque están expuestos a mucho más riesgos que antes. Y también esta estrategia tiene que ver cómo evitar la migración desde los lugares de origen. Es decir, una parte es la repatriación, y otra cómo evitamos que los niños y las niñas salgan y migren a baja edad. En las áreas, a ver si le pasamos, de intervención lo hacemos de tal manera que lo hacemos en la frontera norte para todo lo que estamos repatriando, es decir, la recepción y atención a niñas y niños que normalmente son de nuestro país, de México, pero muchas veces dicen también que son, digamos que son de México, pero son de Guatemala, son de El Salvador, porque bueno, los niños son también listos y saben muy bien que será más difícil volver a cruzar. Y entonces muchas veces no los regresan directamente a México, a nuestras fronteras. También tenemos intervención en la frontera sur, como veían en el video. Se crearon, ahorita vamos a decir, los módulos y los albergues para las rutas más conocidas en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca y en Tabasco. Y de los lugares de origen estamos haciendo acciones preventivas
un tema de niños y niñas, pero es importante señalar que las acciones preventivas tienen que ver con desarrollo social. Entonces, cuando, por ejemplo, en estos años que se crearon más de 1,000 preparatorias en todo el país, más de 900 preparatorias en todo el país, pues un niño que antes pensaba en migrar terminando la secundaria, normalmente se espera a terminar la preparatoria porque ya está ahí la preparatoria. Entonces, la acción preventiva pues tiene que ver sobre todo con política social, educativa, y me parece que también ahí se ha trabajado a esos niveles tan fuerte que nos ha ayudado a detener la migración de niños y niñas. Aún así, trabajamos con los municipios, es decir, con la entidad política local más pequeña, para que se trabaje en centros comunitarios y también una serie de talleres y un taller que le llamamos Verano Seguro o líderes comunitarios, porque pues esos niños y niñas que se atreven a cruzar todo un país, pues no nos los perdamos, sino se queden en México o en los países de origen y que sean ellos líderes comunitarios. La siguiente lámina está justamente señalado es decir, lo que quisimos señalar aquí fue la frontera norte, que tiene una red de 10 módulos y 23 albergues de tránsito. La mayor parte, muchos de estos albergues son de la sociedad civil, algunos de ellos, incluso hay quien me acompaña aquí también en Ciudad Juárez, que tiene una casa de migrante, y nosotros nos apoyamos mucho en quienes llevan muchos años albergando migrantes, que son todos los de la frontera. La red de los 10 módulos sí son de estos años. Lo que queremos es que un niño, cuando haya una repatriación, lo lleven precisamente con quien sabe tratarlo. Ahí vieron en el video, y muchas veces nos los regresan arañados y cansados, porque así como corrieron de ida, no los regresan inmediatamente. Entonces, que haya un pediatra, un psicólogo y un agente migratorio que sepa tratarlos bien y que se sientan mucho más seguros. Y aparte están los propios albergues de tránsito. La otra que tenemos señalado son los lugares de origen, que son los centros de protección a la infancia, y también una serie de programas y de talleres. Tenemos un fideicomiso con un banco, con HSBC, que hemos trabajado con Save the Children precisamente para que nuestros niños dejen de emigrar. Y es lo que señalamos como lugares de origen. Es una manera de prevenir para que los niños no tengan tanto riesgo al cruzar. Y por otra parte está toda la frontera sur, que son los 4 módulos que se crearon y se mejoraron las estaciones migratorias, y 3 albergues de tránsito para que puedan estar, incluso hay albergues en donde está la familia completa. Me parece que con la siguiente lámina tiene que ver con todos los que hemos atendido. La mayor parte, desde luego, son mexicanos, es decir, con todos los que sobre todo han estado en las repatriaciones. Sí tenemos un mayor número de migración en niños entre 13 y 17 años, pero digamos que el 10%, que son los menores de 12 años, pues sí son niños y niñas que van en busca de los familiares. ¿Tienes la otra lámina? Durante esta estrategia, lo que estamos haciendo entonces es trabajar la repatriación, en el caso de la frontera norte, la repatriación que como país hacemos hacia los países que están en nuestra frontera sur, y en los lugares de origen a través de talleres y de programas, entre ellos pues una organización como la Save the Children y HSBC nos ayudan mucho en el trabajo de lugares de origen. Lo que sí quiero decirles que, bueno, todo esto se los llené de cifras, pero los migrantes no son cifras,
son historias personales y particularmente de los niños y niñas, pues tienen una historia y un futuro en el que todos tenemos que trabajar. Cuando hablamos de 90 y tantos mil niños, cuando hablamos de miles de niños que están cruzando los países y las fronteras para ver a sus familiares o para buscar un futuro mejor o para salir de una determinada circunstancia, tenemos que recordar que se trata de rostros, de sueños, de historias que tenemos que proteger. A mí, para imaginarnos un poco, hay una historia que se repite constantemente, pero que la traducimos en una historia que tiene que ver con una niña de Oaxaca que tenía hace unos años, tenía 7 años, y lo que hace, ella va a ver a su papá, y lo que hace la mamá es pues contratar a un pollero, que se llaman, en realidad los que trafican a las personas para la migración, y al pollero se le ocurre dividir su autobús los autobuses en camiones de adultos y de niños. Entonces los separa a los niños de los adultos. Al final el camión de los niños se pierde, no encuentra la ruta, no sabe qué hacer el chofer y al final los deja en un estado fronterizo de Estados Unidos, en un templo. Dura 4 meses esta niña de Oaxaca en ese albergue sin saber dónde está su mamá y su papá, y 4 meses, imagínense la angustia de una mamá y la angustia de una niña que ni siquiera sabe el idioma y que no entiende de fronteras. A ella lo único que quería era ver a su mamá. El final de esa historia es amable porque al final la mamá María, sí encuentra a María y se reunifica la familia. Pero normalmente esas historias no son así. O una del video que era Edgardo, que tiene 11 años y que dice, bueno, yo corro, en el primer cerco me alcanza la migra, que así se le llama a la Border Patrol, y la migra, me detiene la migra y me dice el policía, voltéate, córrele a la línea y si vuelves para atrás, te mato. Es muy posible, quiero pensar que por supuesto no tiraría y no lo hubiera matado, pero imagínense la angustia de un niño de 11 años que tiene que correr tras esa amenaza cuando iba a ver a su papá. Esas historias se repiten constantemente y estamos hablando de miles de historias. Nosotros en México somos un país de origen, de tránsito y de destino, y tenemos que tener preparados justamente una estrategia, una manera de hacer, de expresar y de trabajar para que ese deseo que tenemos que todos los niños y niñas sean felices, pues en realidad lo sean. A los niños hay que tratarlos como niños y los adultos nos toca justamente establecer las condiciones para una protección efectiva. Si nosotros manifestamos lo mucho que queremos a los niños, no basta eso. Es necesario generar las estrategias para protegerlos efectivamente. A un niño que migra lo mueve sobre todo la esperanza de reunirse con su papá, con su mamá o con sus hermanos. Cuando las fronteras se ponen más rígidas, los peligros aumentan. Y estoy segura que nosotros, todos los que estamos aquí, queremos a niños y niñas que no sean tratados como intrusos, sino como niños y como niñas. Comparto esta preocupación con Rosa Elena y con Rosa, que son precisamente quienes ahora nos acompañan de 2 estados hermanos que son de Honduras y Guatemala. Todos estamos trabajando para darle motivos a nuestros niños para que se queden en nuestros países. Y estamos trabajando para que un niño o una niña que es repatriado no intente volver a cruzar el país. Es más, alguien que lo hace, pues es un niño o una niña que no
no nos queremos perder, los queremos acompañar para que se queden en México. Pero la migración es parte de nuestra historia y tenemos que saber cómo tratar a nuestros niños y a nuestras niñas. Una reunión como esta justamente aporta precisamente para que trabajando y compartiendo las mejores prácticas podemos lograr cambiar las vidas de estos niños y de estas niñas. Quiero decirles que Carlos Fuentes decía que el futuro será medido y juzgado por la capacidad de los países para dar y recibir, para admitir que en este mundo global de la comunicación y la interdependencia se mueven no solo las cosas, sino también las personas con todas sus historias. Yo con estos años me he dado cuenta todavía más que los niños y las niñas humanizan los temas. Y quizá la migración la podamos entender todavía mejor a través de los ojos de los niños y de las niñas. Que podamos ver a través de ellas la migración y así, de una vez por todas, nuestros países de América nos demos las manos sin reservas. Muchísimas gracias.